Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal. Hoy vamos a deducir la oferta de trabajo, es decir, lo que un individuo va a ofertar de trabajo, la cantidad de horas de trabajo que va a ofertar dado una serie de variables, fundamentalmente el salario monetario y el nivel general de precios. ¿Y cómo va a obtener la oferta de trabajo? ¿Cómo se va a obtener? Se va a obtener a través del proceso de maximización entre dos bienes, que va a ser el ocio y el consumo. De tal forma que lo que vamos a tener es que un consumidor va a elegir, va a tener una función de utilidad entre el ocio, que vamos a representar por R, y el consumo, que vamos a denominar por C. R van a ser horas de ocio y consumo va a ser unidades de un bien genérico. Bien, entonces el consumidor va a tener que elegir entre ocio y consumo, maximizar esa función de utilidad sometido a ¿qué? A una restricción presupuestaria. Bien, de aquí obtendrá, que ahora vamos a hablar de ella, de aquí obtendrá, ¿qué obtendrá? Pues aquí obtendrá una demanda de ocio y una demanda de consumo. Bien, de la demanda de ocio la va a obtener a partir de determinadas variables que vamos a indicar a continuación, que fundamentalmente va a ser el salario monetario y el nivel general de precios, como acabo de decir. Bien, pues de la demanda de ocio en tiempo, como el tiempo es limitado, pues a lo largo de un día o de un año o de un mes o de lo que sea que va a trabajar, va a ser la diferencia entre las horas de trabajo que va a ofrecer, es decir, la oferta de trabajo va a ser la diferencia entre la cantidad total de horas que tiene el día o el periodo considerado menos el tiempo que dedica al ocio. De tal forma que ya obtendremos la curva de oferta de trabajo para un individuo. La curva de oferta de trabajo agregada para un grupo de individuos, para un mercado, pues será la agregación, la suma de todas ellas. Vamos a ver, por tanto, ahora la restricción presupuestaria. La función de utilidad es una función de utilidad estándar y ahora la restricción presupuestaria vamos a ver cómo se comporta. Y para ello vamos a introducir una serie de variables que son las que van a jugar en el proceso. Las variables van a ser las siguientes. Vamos a tener que el individuo se va a someter a M, es decir, una renta va a tener una renta no salarial. Es decir, no es necesario que trabaje para que tenga una renta determinada, que puede ser por herencia, por cualquier circunstancia exógena al modelo. O sea que el individuo va a tener una renta no salarial que denominamos M. Se va a someter a un salario monetario. Va a estar dado un salario monetario por unidad de tiempo. Salario monetario por unidad de tiempo trabajado. L va a ser la cantidad de trabajo, lo que tenemos aquí, LS, cantidad de trabajo ofrecida. Vamos a tener C, que es el consumo en unidades del bien, consumo unidades bien genérico, y por último vamos a tener el nivel general de precios, el precio del bien consumo, que va a ser el precio del bien consumo o el nivel general de precios, si queréis, del bien consumo genérico. Bien, pues con esto ya podemos formar la restricción presupuestaria del consumidor. Nuestra restricción presupuestaria va a ser la siguiente. Vamos a tener que lo que gasta en consumo, P por C, lo que gasta en consumo tiene que ser igual a ¿qué? A la renta no salarial, M, la que tiene por herencia, etcétera, más la renta salarial, que va a ser W por el número de horas que trabaja o que ofrece trabajar. Entonces este será su proyecto de vida, ¿no? Este será con el gasto monetario en consumo tiene que ser igual a la renta salarial más no salarial. Bien, esto no se parece a la restricción presupuestaria típica P sub 1, X1 más P sub 2, X2 igual a M, ¿vale? De momento no se parece. Bien, vamos a hacer que se parezca, es decir, aquí X1 son los dos bienes y aquí tenemos que los dos bienes que tenemos es el consumo y
otro. L sería un mal, pero vamos a ver si obtenemos un bien aquí, que va a ser el ocio. Bien, vamos a pasar al primer miembro, PC, vamos a pasar VL y tenemos que esto es igual a M. Todavía no se parece a la... ya se va apareciendo más, pero tenemos aquí un signo menos. Entonces, ahora podemos introducir, podemos poner L como PC, PC es lo mismo, y esto lo podemos poner como más V por L, siendo L la cantidad, la dotación total de tiempo. L va a ser la dotación total de tiempo. Dotación total de tiempo al día o por un periodo determinado. 24 horas si es un día, etcétera. Menos L. Y eso, para que se iguale, tiene que ser M más V por L. Es decir, aquí tenemos menos VL, que es lo que tenemos aquí, más VL barra, y entonces tenemos que introducir aquí WL barra para que la ecuación se mantenga. Bien, pues a esto, a L menos L, es decir, en la cantidad de tiempo total que hay menos la cantidad de horas de trabajo, esto sería el ocio del que disfruta el consumidor por periodo, por día, por lo que sea. Entonces aquí vamos a tener que esto es igual a P por C más W por R, ya siendo ocio un bien y que vamos a considerar normal, ¿vale? Igual a W barra WL barra más M. M lo vamos a poner para que tengamos unidades del bien, lo vamos a ponerlo como P por C, siendo C los bienes que puede comprar a los precios dados con la herencia o con la renta no salarial, ¿vale? Aquí estamos, esto que está en términos monetarios, lo estamos dividiendo, bueno, lo estamos partiendo en precios y en unidades de consumo, ¿vale? Esto sería C barra, sería las unidades de consumo que puede adquirir si no trabajara, ¿vale? Entonces esto lo podemos poner como PC barra. Esto es renta salarial igualmente, más, renta no salarial más renta salarial. Entonces lo que tenemos aquí ya es la restricción presupuestaria. Esta es M, esta es la renta implícita que tiene el consumidor, renta implícita que tiene este consumidor, y esto que es el gasto en consumo, el valor de el gasto en consumo, el valor del consumo, más la valoración del ocio, más el valor del ocio. El W, aparte de ser el precio del factor trabajo, va a ser el coste de oportunidad del ocio. Entonces esto sería el valor del ocio, ¿vale? El W es el coste de oportunidad del ocio, porque una unidad más de ocio le cuesta al consumidor, una unidad más de ocio, lo vamos a poner aquí en rojo, una más de ocio, de R, le cuesta al consumidor, ¿cuánto le cuesta? Pues lo que no trabaja, W. O sea que W es el coste de oportunidad del ocio, coste de oportunidad del ocio, ¿vale? Entonces, y está valorado al salario, claro. Entonces, el ocio está valorado al salario. Esto es lo que me cuesta el ocio, lo que dejo de percibir si esas horas de ocio las trabajara. Entonces, el valor del consumo más el valor del ocio tiene que ser igual a la renta implícita. Entonces, nuestra restricción presupuestaria la podemos poner de la siguiente forma. Nuestra restricción presupuestaria pasa a ser C. Si despejamos de aquí, esta es nuestra restricción presupuestaria. Entonces, si despejamos C, lo que vamos a tener es, dividiendo entre P todo, entonces tendríamos C barra aquí, más V entre P por L barra, que es lo que tenemos aquí, y lo que vamos a tener también es menos VP partido menos VP por R. Bien, una consideración, L barra lo podemos denominar, esto sería la cantidad de horas que tiene el día si
para poder trabajar o para descansar o para estar de ocio. Luego L barra es igual a R, es decir, es la dotación total que tiene el individuo de ocio, ¿vale? La dotación total al día, el número de horas al día que hay, que tiene de ocio, si es que lo desea tener, ¿vale? Luego lo distribuye entre trabajo y ocio. Bien, entonces esto lo podemos pasar así. Esto sería R barra. Y entonces tendríamos nuestra restricción presupuestaria, que como veis es una recta. Es una recta que es una recta que va para cada nivel de ocio. Lo que tenemos es un nivel de consumo posible. Entonces es una recta que tiene de pendiente menos VP, que será el salario real. V entre P es el salario real, es el número de unidades de consumo que realmente podemos consumir. W entre P, el salario real. Y esto es igual a una constante. Esto es igual a una constante. De tal forma que si lo representamos gráficamente, si representamos gráficamente nuestra restricción presupuestaria, lo que tendríamos es lo siguiente. Lo dibujo rápido y luego lo vemos. Esta sería nuestra restricción presupuestaria, que es una recta que tiene pendiente negativa. Luego es de esta forma. La pendiente es el salario real en valor absoluto. ¿Y qué es lo que pasa? Que la pendiente pasa por la dotación inicial de bienes, que en este caso es el consumo barra y R barra. Es decir, necesariamente la restricción tiene que pasar por este punto, porque son puntos accesibles. Vale, pues, y por otro lado, la ordenada del origen, ¿cuánto sería? Pues si no trabaja, así aquí tenemos el ocio y aquí tenemos el consumo en ordenadas. Si no trabaja, es decir, si el ocio es 0, perdón, al revés, si trabaja, aquí en este sentido se cuenta el ocio, y en este sentido se cuenta el trabajo, ¿vale? El trabajo. Esto es R total, que por ejemplo, para poner una cantidad ponemos 24 horas y entonces cada punto de esta restricción presupuestaria es la cantidad de ocio y consumo a la que puede acceder. Bien, desde el origen, si esto es, por ejemplo, 6, o 4, si queréis, si esto es 4, esto es 4 de ocio. Y por el contrario, desde aquí, desde este origen, lo que tenemos es que esto es 20 de trabajo, ¿vale? Que es 24 menos 4, 20. Empezamos a contar desde aquí. 0, 1, 2, 3, hasta 24, ¿vale? O sea que hay un doble origen ahí. Hay un origen doble. Entonces, borramos aquí. Entonces, lo que tenemos es que si el consumidor las 24 horas la trabaja, podrá obtener este punto de la ordenada del origen, que será C barra, que es la renta no salarial, el número de unidades de C que puede consumir, más V por R, por 24 R barra, que es 24 dividido entre P. Esto serían las unidades que puede consumir porque trabaja las 24 horas. Unidades de C que puede consumir salarialmente al trabajar las 24 horas. Y este sería el otro punto extremo, en donde consume C barra y consume de ocio las 24 horas, es decir, trabaja 0. ¿Vale? Muy bien, pues entonces esta restricción presupuestaria tendrá desplazamientos hacia la derecha si aumenta la renta no salarial. Si C barra aumenta, lo que vamos a tener son desplazamientos hacia la derecha. Si C barra aumenta C barra prima, lo que tendremos aquí es C barra prima, la nueva dotación sería C barra prima y podría obtener con 24 horas, vamos a borrar esto de aquí que es la pendiente, con 24 horas descansando de ocio podría acceder a C barra
Y aquí tendríamos la ordenada del origen C' más V doble entre P por R barra. Es decir, esta distancia sería exactamente la misma que esta. Entonces tendríamos que nuestra nueva restricción presupuestaria sería esta. Pasaría por la nueva dotación de bienes que tiene el individuo. Si tuviera una disminución de la renta no salarial, tendríamos un desplazamiento hacia la izquierda. Y si tenemos un aumento de W entre P o a igualdad de todo lo demás de V, es decir, si está igualado todo lo demás y aumenta el salario, lo que tendremos es, y aumenta el salario partiendo de este punto, lo que tendremos es que la nueva restricción presupuestaria va a pasar por el mismo punto inicial y va a tener una pendiente mayor. En donde la ordenada del origen será el consumo C barra más W' entre P por R. Aquí podrá acceder a una mayor cantidad de bienes. Entonces nuestra restricción presupuestaria será esta si aumenta el salario real. ¿Vale? Si aumenta el salario real. Si disminuye el salario real, nuestra restricción presupuestaria sería más plana. Por tanto, tenemos que la restricción presupuestaria se comporta así y lo que tenemos es que lo que nos tenemos que preguntar es cuál es la elección de ocio-consumo que realiza el consumidor. Bien, pues dada una función de utilidad. Entonces, el consumidor lo que va a hacer es maximizar. El consumidor tiene que elegir entre ocio y consumo a través de un proceso de maximización. Entonces, maximiza una función de utilidad que va a depender del ocio-consumo. Va a elegir ocio y va a elegir consumo sometido a la restricción presupuestaria. Que la podemos poner aquí así o la podemos poner de cualquiera de las formas anteriores. Por ejemplo, lo podemos poner sometido a C igual a C barra más W entre P R barra menos W entre P por R. Tenemos que C barra está dado, es un dato del problema, R está dado, R barra está dado y lo que tenemos que elegir es C y R y las variables y el salario nominal y el nivel de precios también estará dado, pero lo vamos a poner como una variable para obtener la función de demanda de ocio. ¿Vale? Entonces, esta es la elección que realiza el consumidor. Entonces, volviendo a la gráfica de arriba, lo que tendríamos sería lo siguiente. Bueno, la dibujamos aquí, nuevamente rápidamente, y hablamos. Aquí tenemos la elección ocio-consumo, dadas unas preferencias del consumidor y dada una restricción presupuestaria. Esta sería la elección de ocio-consumo. Entonces, R estrella va a ser una función R estrella del salario monetario y del nivel general de precios y, por supuesto, de la renta no salarial, pero bueno, no lo pongo ya. Entonces, que va a ser igual a R estrella, lo podemos poner en términos del salario real. Va a depender realmente del salario real. Entonces, la oferta de trabajo, ¿cómo va a ser? Pues la oferta de trabajo de este individuo va a ser igual a R barra, que serán 24 horas o lo que sea, menos lo que le dedica al ocio. Entonces, menos la elección que hace de ocio para ese salario real. Entonces, esto va a ser, por tanto, una función, LS va a ser una función que dependa igualmente del salario real. Y esta sería la función de oferta
que tiene cada individuo y que lo que nos indica es que para cada salario real o para cada salario monetario, para cada nivel general de precios, nos da lo que el individuo estaría dispuesto a ofertar de trabajo, el número de horas o de tiempo que ofrecería de trabajo. Bien, esta función se puede representar como una curva, de oferta para, por ejemplo, salario real o salario monetario, dado los precios dados y la cantidad de oferta de trabajo. Entonces, ¿cómo va a ser esta oferta? ¿Va a ser creciente? ¿Va a ser creciente esta oferta de trabajo? Es decir, para cada salario monetario y a igualdad de todo lo demás, ¿el individuo va a ofrecer más horas de trabajo? ¿O por el contrario, habrá un momento en el que un salario demasiado alto hará que haya un efecto renta y por tanto ofrezca menos horas de trabajo y se dedique a demandar ocio? Bien, pues eso lo vamos a ver. Vamos a verlo a través del efecto renta y efecto sustitución. Lo podemos dibujar en este gráfico. Entonces, la pregunta sería, ante un aumento de salario monetario, entonces lo que tenemos es que se encarece el ocio, es decir, sube el precio del ocio. Es decir, consumir una hora más de ocio me cuesta una cantidad de dinero mayor, es el coste de oportunidad, el precio del ocio. Sube el precio del ocio. Entonces, teóricamente, en principio, a igualdad de todo lo demás, disminuye la demanda de ocio, de R, es decir, R caería y tendríamos que, por tanto, la oferta de trabajo aumentaría. Luego tendríamos una curva creciente de la oferta de trabajo. Pero ahí no queda todo. Esto sería un efecto sustitución, que siempre va a ser de esta forma. Es decir, ante una subida del salario monetario vamos a tener una caída de la demanda de ocio y un aumento de la oferta de trabajo, pero sin tener en cuenta el efecto renta. Esto es solamente ese efecto sustitución puro. El efecto renta lo que nos dice es que un aumento de salario lo que provoca es también un efecto renta, un aumento de salario, un efecto renta, en el sentido de que el individuo obviamente tiene una mayor renta para unas horas de trabajo que ofrece. Entonces habrá un efecto renta en el sentido de que aumentará la renta en términos prácticos del consumidor y por tanto habrá una tendencia también simultáneamente a que aumente la demanda de ocio y por tanto si aumenta la demanda de ocio lo que vamos a tener es que disminuye la oferta de trabajo ante un aumento de salario. Claro, en términos prácticos, coloquiales, claro, si tengo un salario elevadísimo, pues muy elevado, bueno, pues el que me aumente en el salario, pues no va a hacer que aumente mis horas de trabajo, las voy a dedicar al ocio, entonces voy a disminuir incluso mis horas de trabajo. Entonces, lo de arriba es efecto sustitución y lo de abajo es el efecto renta, y van en sentidos opuestos. El efecto sustitución, como veis, lo vamos a poner así, vamos a borrar. El efecto sustitución siempre es negativo, en el sentido de que un aumento de salario va a provocar una disminución del ocio. Entre salario y ocio, esto va a ser negativo, es decir, el sentido del salario va a ser el opuesto a la reacción en la demanda de ocio. Y el efecto renta va a ser, si el bien es normal, va a ser positivo. ¿Por qué? Porque un aumento de salario supone un aumento de renta y por tanto un aumento de la demanda de ocio. Luego el salario y el ocio van en el mismo sentido, luego es positivo. ¿Qué ocurrirá? Pues depende del valor absoluto de ambos. Si el efecto sustitución en valor absoluto es mayor que el efecto renta, lo que vamos a tener es una oferta creciente.
domina domina el efecto sustitución y vamos a tener una oferta creciente. Es decir, será negativo. Si el efecto sustitución en valor absoluto es mayor que el efecto renta, la suma de estos dos será negativo y por tanto tendremos una menor demanda de ocio y una oferta de trabajo mayor, luego será creciente. Si el efecto sustitución fuera igual al efecto renta, lo que tendríamos en valor absoluto, lo que tendríamos es que es una oferta inelástica, es decir, va a ofrecer una cantidad de trabajo independientemente del salario real, es decir, es una oferta perfectamente inelástica, es decir, será una recta, una vertical. Y si el efecto sustitución es menor que el efecto renta en valor absoluto, lo que vamos a tener es que domina el efecto renta. La suma de estos dos va a ser positivo. Este negativo, que es menor en valor absoluto, más este positivo, que es mayor en valor absoluto, lo que va a dar como consecuencia es una disminución un aumento del ocio y una disminución de la oferta de trabajo. Luego vamos a tener una oferta de trabajo decreciente, siempre respecto al salario monetario o salario real, por supuesto. Aquí va a ser independiente y aquí va a ser decreciente respecto al salario real. Esto gráficamente se ve en el gráfico. Si esta es la elección inicial ante un aumento de salario monetario o de salario real, lo que vamos a tener es esta nueva restricción presupuestaria. Entonces, el efecto sustitución será lo que demanda el consumidor manteniendo el nivel de renta constante, lo que demanda de ocio y de consumo, de ocio nos estamos fijando en el ocio, manteniendo el nivel de renta constante. Bien, ¿qué renta constante? Pues la que nos permite adquirir la combinación inicial que ha elegido antes. Luego, lo que tendremos es aquí nuestra restricción presupuestaria pasará paralelamente pasará, lo vamos a dibujar así, gordo, pasará por la elección inicial y entonces ahora que elija el consumidor, y ese sería el efecto sustitución, que siempre es negativo por construcción. Si las curvas de indiferencia cumplen todos los supuestos, esto será negativo, es decir, el consumidor se situará en un punto tal que por aquí, por ejemplo, en un punto tal que por aquí, va a elegir aquí. Las curvas de indiferencia no se cortan, aquí parece que se cortan, pero teóricamente no se cortan, ¿vale? Entonces, elegiría un punto de por ahí. Entonces ese es el efecto sustitución, aumento de salario, disminución de la demanda de ocio, que es lo que hemos escrito aquí. Este sería el efecto sustitución. De aquí a aquí sería el efecto sustitución. Y ahora el efecto renta, ¿cuál sería? Bien, pues ahora dame la renta a los nuevos precios, es decir, al nuevo salario, dame la renta que me has deducido inicialmente. Entonces, si desplazamos la restricción presupuestaria verde gruesa hacia la derecha hasta la restricción presupuestaria real total. Entonces, como el ocio es un bien normal, vamos a considerar que es un bien normal, lo que tenemos es que el efecto renta, como decimos, es positivo, es decir, que tendrá que demandar una cuantía superior al punto de efecto sustitución. Luego se situará a la derecha de este punto. ¿Y en qué cuantía? Pues se situará a la derecha, es decir, y en la nueva restricción presupuestaria. Hacia la izquierda no, porque sería un bien inferior, se situará tal que por aquí o por aquí, todos estos puntos podrá elegir de la nueva restricción presupuestaria. Claro, si elige puntos por aquí, puntos de por aquí, es decir, de por aquí, lo que tenemos es el último caso. Es decir, que el efecto sustitución es menor que el efecto renta en valor absoluto. Y tendríamos que el efecto sustitución es mayor que el efecto renta en valor absoluto. Entonces domina el efecto sustitución
disminuye la cantidad de ocio y por tanto aumenta la cantidad de horas de trabajo. Si eligen un punto de por aquí, justamente la cantidad de ocio que va a demandar es la misma que antes de que aumentara el salario monetario. Luego tenemos que el efecto sustitución es igual al efecto renta, ¿vale? En este primer caso este sería el efecto renta, en este segundo caso este sería el efecto renta y en este que nos proporciona una oferta inelástica perfectamente, y si se sitúa por ahí, lo que vamos a tener es que el efecto sustitución es menor que el efecto renta, domina el efecto renta y por tanto la demanda de ocio va a aumentar. Ya soy lo suficientemente rico como para que un aumento de salario me haga trabajar más. Al revés, voy a trabajar menos y demandar más ocio. Entonces este sería el efecto renta en este caso. Entonces aquí tendríamos una oferta de trabajo decreciente. Aumento de salario monetario o de salario real, aumenta la demanda de ocio y por tanto la demanda de trabajo es decreciente. Entonces lo que tendríamos es que, por tanto, si tenemos esto, lo que tendríamos es que si esta es la dotación inicial, si podríamos, esto es el ocio, este es el consumo, entonces la restricción presupuestaria a salarios muy pequeños, es decir, muy pequeños, lo que tendríamos es que aquí el consumidor elegiría aquí. Si va subiendo los salarios, podríamos pensar que el efecto sustitución domina. Es decir, si tienes un salario muy pequeñito, ofreces estas horas de trabajo, si te suben el salario, podríamos pensar que el efecto sustitución, estamos hablando en cierta lógica, luego cada individuo puede tener sus preferencias, ¿no? Entonces, si aumenta un poquito el salario, pues aumentaría su demanda, su oferta de trabajo demandaría su cantidad de ocio, disminuiría su cantidad de ocio, es decir, el efecto sustitución dominaría, pero conforme los salarios monetarios o el salario real va creciendo, lo que tenemos es que cada vez ofrece una cantidad menor de trabajo. Si sube algo más, ya lo que tendríamos es que la demanda de ocio va aumentando y por tanto la oferta de trabajo disminuye. Entonces tendríamos este caso. Esta sería la curva de oferta-precio, demanda-precio, en donde tendríamos este tramo en donde la oferta de trabajo sería creciente. Si aquí tenemos L y aquí ponemos W o W entre P, entonces lo que tendríamos es, en una primera parte, para salarios muy bajos, V0, tendríamos esta cantidad de trabajo que ofrecería. Para salarios un poquito superiores trabajaría una cantidad mayor, ofrecería una cantidad de trabajo mayor, y conforme va subiendo el salario, llegaría un salario en el que llegaríamos a un tope, y a partir de ahí salarios superiores hace que el trabajador, el consumidor, elija cantidades mayores de ocio y por tanto ofrecería menos cantidad de trabajo. Entonces tendríamos esto. Esta sería la curva de oferta de trabajo en función de el salario real o del salario monetario. ¿Qué ocurre en macroeconomía? Esto es un análisis micro. En macroeconomía siempre vamos a suponer, siempre, dependiendo del modelo, pero para niveles intermedios vamos a suponer que la oferta de trabajo es creciente y dependiente del salario real, de tal forma que si el salario real no se mueve, la oferta de trabajo, la cantidad de horas de trabajo no se van a mover. Entonces vamos a suponer que siempre va a ser creciente. A efectos, por ejemplo, macro del modelo clásico, dijimos que la oferta de trabajo a nivel agregado sería la suma de la oferta de trabajo individuales. Entonces, las ofertas de trabajo individual, vamos a suponer que la oferta de trabajo resultante va a ser creciente respecto al salario
real, va a depender del salario real o del salario monetario dado un nivel general de precios, ¿vale? Entonces, en la oferta de trabajo será creciente y dependiente del salario real. Para terminar, veamos un ejemplo numérico conceptual de este asunto para una función de utilidad Cobb-Douglas. Planteo el problema. Maximización de la utilidad, que la utilidad es Cobb-Douglas, consumo por ocio, como cuando vemos en micro normalmente X1 y X2, tiene que elegir de ambos bienes, de C y de R, de X1 y X2, sometido a la restricción presupuestaria, ¿vale? Esta es la renta implícita, entonces el valor del ocio más el valor del consumo tiene que ser igual a la valoración de los recursos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí lo que tenemos que hacer es, como siempre, en el punto de corte siempre se cumple que las pendientes son, la pendiente de la restricción presupuestaria tiene que ser igual a la relación marginal de sustitución del bien que está en la CISA respecto al bien que está en la ordenada. Luego tenemos que la primera condición es que la RMS del ocio consumo tiene que ser igual a la pendiente de la restricción presupuestaria, ¿vale? Es como en micro con X1 y X2 veíamos que la RMS de X1 X2 tiene que ser igual al cociente de los precios, que era la pendiente de la restricción presupuestaria. Y 2, que se tiene que cumplir la restricción presupuestaria. Pues de estas dos ecuaciones vamos a obtener la demanda de ocio y la demanda de consumo. La relación marginal de sustitución del ocio del consumo sería la utilidad marginal del ocio dividido entre la utilidad marginal del consumo. La RMS sería la utilidad marginal del ocio en el numerador, sería C, y la utilidad marginal del consumo sería R, igual al cociente de estos precios, que es el salario real. Entonces de aquí podemos obtener esta ecuación, W entre P multiplicado por R. Tenemos que obtener C y R en función de todo lo demás. Entonces tenemos esta primera ecuación, lo estamos haciendo para una función Cobb-Douglas, y ahora con esta relación lo sustituimos en la restricción presupuestaria, donde veamos C, ponemos su valor, que será P por C. Entonces, ¿cuánto vale C? Pues W entre P por R más VR igual a PC barra más WR barra. Entonces, esta P y esta P se cancelan y aquí tenemos 2VR es igual a PC barra más WR. Por lo que despejando, lo que tendríamos es, despejando R, tendríamos este segundo término, sería V entre 2V, sería un medio, perdón, dividido entre 2, R barra, y más C barra, dividido entre C barra, dividido, aquí está P, dividido entre 2W. Lo podemos poner este P debajo, borramos aquí este P debajo, y entonces lo que tenemos es 2V entre P. 2V entre P. Luego tenemos que la demanda de ocio es una función de demanda que depende del salario real, como vemos aquí, del salario real y por supuesto de la renta no salarial y de la cantidad de horas que tiene el día, de la dotación de tiempo que tiene el individuo. En este caso, como es siempre decreciente, si aumenta el salario real, la demanda de ocio va a disminuir. Luego, en este caso siempre está predominando el efecto sustitución. Disminuye la demanda de ocio conforme aumenta el salario real o el salario monetario dado un nivel general de precios. Por tanto, esta curva siempre es decreciente y por tanto la oferta de trabajo será creciente. En este caso porque tenemos esta restricción, este tipo de funciones de utilidad. Otros tipos de función de utilidad no dan esta función de demanda. Esta es la demanda de ocio.
la demanda de ocio, que depende del salario real, de precios de R y de C barra. De R barra y de C barra, que no lo pongo, de la dotación. Entonces, la oferta de trabajo, ¿cuánto será? Pues la oferta de trabajo, que va a depender de W y de P, y de R barra y de C barra, va a ser igual a R barra, la cantidad total de tiempo que hay, menos la demanda que acabamos de hallar. Entonces esto será igual a R menos R barra, perdón, menos esta expresión, que es menos R barra dividido entre 2 menos C barra dividido entre 2W entre P. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues lo que tenemos es que LS, que depende de V y de P o del salario real, es igual a R barra dividido entre 2 menos C barra dividido entre 2W entre P. Y esto es creciente. Esto es la función de oferta, que es creciente respecto al salario real. Respecto al salario real. Siempre va a ser, y la demanda de ocio es, que lo que hemos visto aquí, es decreciente respecto al salario real. Bien, entonces esta se comporta de una forma estándar, lo que nos dice de una forma estándar que se ve en los libros de macro, es decir, que todas las ofertas tienen que ser crecientes. Bueno, pues la oferta de trabajo es creciente siempre, porque aquí siempre va a dominar el efecto sustitución. Una curiosidad para este caso: si la renta fuera cero, perdón, si la renta no salarial es igual a 0, por lo que C barra es igual a 0, lo que tendríamos es que la oferta de trabajo de W entre P es igual a, esto sería 0, y tendríamos que esto es igual a R medios. Es decir, ofrecería una cantidad de trabajo igual a la cantidad de horas que tiene el día dividido entre 2, o las cantidades de horas disponibles que tiene el individuo dividido entre 2. Es decir, sería una curva completamente inelástica al salario real. Es decir, sería de este tipo, que perfectamente se pueden utilizar en macro. Si esto es W entre P y esto es LS, perfectamente se utilizan este tipo de funciones. Es decir, que la oferta de trabajo es completamente inelástica al salario real. Bueno, pues esto es lo que os quería comentar. Bueno, y por supuesto, dado un salario real determinado y unos valores aquí tendríamos lo que ofrecería el consumidor en términos particulares para esos valores. Bien, pues en este caso sería un ejemplo de una oferta de trabajo que, si todos los individuos tienen más o menos las mismas preferencias, se agregaría y tendríamos la oferta de trabajo agregada. La oferta de trabajo agregada a nivel macro, que es la que veíamos en el modelo clásico, que dependía del salario real y entronca con todas las propiedades que vimos del mercado de trabajo y de que el mercado de trabajo era realmente el modelo clásico el que dominaba la economía. Bien, pues esto es lo que os quería comentar. Si tenéis alguna pega, no dudéis en hacérmela llegar a través del canal. Y si no os habéis suscrito todavía, os invito a que os suscribáis a este, que será vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.